en la lectura del testamento, la amante de mi marido se rió, solo te vas a quedar con la basura. El abogado abrió el sobre, y el impacto fue inevitable. Cuando mi suegro enfermó, nadie sabía exactamente qué esperar. La verdad es que, en esa casa, lo inesperado no era bien recibido. Borja, mi marido, trató la noticia como quien oye un pronóstico de lluvia, una molestia, tal vez un contratiempo, pero nada que lo hiciera moverse. Sus hermanos, entonces, desaparecieron como si la noticia fuera contagiosa. Y el viejo se quedó allí, con la salud desvaneciéndose poco a poco, rodeado de paredes frías y de un silencio que gritaba abandono. Yo, por otro lado, no tuve dudas. Suspendí mi trabajo, reorganicé todo lo que era mío, o lo que yo creía que era, y me dediqué a él. No fue una decisión difícil. A lo largo de los años, ese hombre me había dado más afecto que cualquier miembro de su familia de sangre. Me trataba con un respeto que ni siquiera encontré en su propio hijo. Cuidar de él no era una carga. Era, lo mínimo. Los días empezaron a seguir un ritmo diferente. Me despertaba antes del amanecer, preparaba las comidas específicas que el médico recomendaba, organizaba los medicamentos, lo llevaba a las consultas, cambiaba las sábanas, limpiaba los vómitos. La rutina era dura, pero la forma en que él me tomaba la mano al terminar el baño, o cómo sonreía cuando acertaba el punto exacto del té que le gustaba, eso valía cada segundo. Borja se burlaba. Cada vez que me veía salir con una bolsa de medicamentos o llegar tarde de la clínica, se aseguraba de lanzar algún comentario. ¿Qué pasa? Ahora eres enfermera, si todavía fuera tu padre, hasta entendería ese exceso. A veces fingía que no oía. Otras, respondía con una mirada que él ignoraba. En el fondo, no le importaba. Las pocas veces que Borja se acercó a su padre en esos días fueron frías, incómodas. Hablaba poco, evitaba tocarlo. Una vez, oí al viejo preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Borja respondió con un todo bien y salió del cuarto como si huyera de un compromiso. Me quedé allí, al lado de la cama, observando la mirada cansada de mi suegro. No dijo nada, pero había una tristeza muda en la forma en que giró el rostro hacia un lado. Con el tiempo, empecé a pasar más tiempo en su casa que en la mía. A veces dormía allí mismo, en el sofá de la sala, cuando tenía crisis durante la madrugada. Los médicos avisaron que el cuadro era irreversible. No dijeron cuánto tiempo le quedaba, pero que todos los cuidados harían la diferencia en su calidad de vida. Y yo me aferré a eso. Si el final era inevitable, que al menos fuera digno. Creamos una rutina silenciosa de complicidad. Él confiaba en mí. Me contaba historias antiguas, hablaba de su juventud, de las tonterías que hizo, de los errores por los que nunca pidió disculpas, ni a sus hijos. A veces hablaba de mi suegra, que ya había partido hacía tiempo. Otras veces, solo pedía que me sentara a su lado en silencio. Yo entendía. Hubo una tarde en particular. Me llamó con dificultad y dijo, Alba, tú eres la única que se quedó. Asentí. No necesitaba decir nada. Su mirada estaba llena de gratitud, pero también de dolor. Sabía que el tiempo era corto. Yo también. Me convertí en los ojos, las manos y la memoria de ese hombre. Me llamaba hija, y con el tiempo, así me sentí. Hija por elección, no por sangre. Y, al contrario de lo que muchos piensan, esa elección pesa más. Porque no viene por obligación, viene por afecto. Recuerdo exactamente la noche. Había pasado todo el día en el hospital acompañando otra batería de exámenes de mi suegro. Volví a casa después de las 10. Las piernas dolían, el cuerpo pedía descanso, pero mi mente seguía con él, si había dormido, si había comido bien, si se acordaron de darle el medicamento. Llegué y encontré la casa con las luces encendidas, algo raro para esa hora. Crucé el pasillo con cuidado, tratando de no hacer ruido. Al pasar por la puerta del cuarto, vi a Borja de pie, frente al espejo, arreglándose el cuello de la camisa con un esmero que no veía hacía tiempo. Llevaba ese perfume caro que solo usaba en ocasiones muy específicas. Aquello encendió una alerta. ¿Te estás arreglando para mí? Pregunté,
con una sonrisa más forzada que sentida. Me miró por el reflejo. La comisura de sus labios se curvó, pero no en una sonrisa. Era desprecio. ¿De verdad crees eso? Respondió, girándose lentamente. Voy a salir. Tengo una cita. ¿A esta hora? Pregunté, intentando mantener la calma. Sí. Y no necesito tu aprobación. De hecho, hace tiempo que dejaste de ser una prioridad aquí. No lo entendí de inmediato. O mejor dicho, lo entendí, pero no quise aceptarlo. ¿Una cita con quién, Borja? Bufó, girando la alianza en su dedo como si ya no tuviera sentido allí. Con alguien que sabe vivir. Que entiende que la vida no es quedarse encerrado cuidando de un viejo. Tragué en seco. La sangre pareció detenerse por un segundo. ¿Me estás engañando? Engañando implica que todavía hay algo entre nosotros, ¿no crees? Dijo, con ese tono helado que usaba cuando quería cortar cualquier diálogo. Me acerqué, despacio. Aún no quería creerlo. Entonces todo esto, la distancia, las ausencias, el silencio, ¿era eso? Dio un paso al frente y, con la misma frialdad, dijo, sí. ¿Y sabes qué? La verdad es que te escondes detrás de mi padre. Finges ser una buena persona, pero en el fondo, estás esperando lo que él va a dejar. No lo cuidas por cariño. Lo cuidas por interés. Sentí el suelo firme, pero por dentro todo se deshacía. ¿Estás diciendo que estoy con tu padre por interés? Pregunté, casi sin voz. Lo estoy afirmando. No sales de esa casa por otra razón. Quieres que te mencionen en el testamento. Quieres asegurarte algo. Me quedé en silencio. Él continuó, como si hubiera guardado eso durante días. Pasas todo el día con él, como si fueras una hija dedicada. Pero no lo eres. No eres nada. Y cuando él muera, todo será mío. No te va a quedar nada, Alba. Nada. Esas palabras no fueron dichas con rabia. Fueron dichas con gusto. Como si hubiera estado esperando para soltarlas. Como si herirme fuera un premio por su propio desprecio. Yo lo cuidé cuando nadie más quiso, respondí, con la voz quebrada, pero firme. Y él me llamó hija. Tú ni siquiera te tomas el trabajo de visitarlo. Borja se encogió de hombros, como quien desprecia una limosna. ¿Y eso qué cambia? Se está muriendo. No se va a llevar nada. Y lo que deje, ya es mío por derecho. Tú solo estás tratando de asegurar migajas. En ese momento, no sabía qué dolía más, la traición, la acusación, o la certeza de que él ya no era el hombre con quien me casé. Me quedé allí, sin decir nada más. Él tomó las llaves de la mesita de noche, se miró en el espejo una última vez y, antes de salir, dijo con la tranquilidad de quien simplemente cumple una rutina, cuida bien del viejo. Puede que sí te deje algo. Nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de un moribundo. La puerta se cerró con fuerza. La verdad tiene una forma cruel de instalarse. Después de aquella noche, Borja ya no fingió nada. Salía casi todos los días, se arreglaba como quien va a una fiesta, y apenas me dirigía la palabra. La amante ya no era un secreto. Era solo una extensión de su nueva vida, una que se empeñaba en restregarme en la cara. Una mañana, mientras yo servía un café viejo en una taza, él apareció en la cocina girando la llave del auto en el dedo. Sin rodeos, dijo, tienes 5 días para irte de aquí. Me giré para mirarlo, sin entender de inmediato. ¿Cómo? Eso mismo que oíste. 5 días. Junta tus cosas y desaparece de esta casa. No necesito dar explicaciones. Solo cúmplelo. Borja, esta casa es nuestra. La construimos juntos. No puedes simplemente, puedo todo. Y ya va siendo hora de que aceptes que se acabó. No tiene sentido que sigas aquí. Ve a vivir tu vida. Si es que aún tienes una. Tragué en seco. La humillación estaba completa. Y él no parecía tener prisa en terminarla. Y si estás pensando en llorar, gritar o hacer drama, ahórrate el esfuerzo.
Nadie aquí tiene paciencia para el teatro de esposa herida. Salió y me dejó sola con el sabor amargo del rechazo, la traición y ahora el abandono total. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la sala, mirando los rincones que un día fueron míos. La estantería con los libros que elegimos juntos. La cortina que compré porque él dijo que le recordaba a la casa de su madre. Todo parecía fuera de lugar. Como si ya me hubiera ido y solo mi cuerpo no lo supiera aún. Al tercer día, comencé a empacar algo de ropa. No tenía a dónde ir. Mis padres habían muerto hace años, y me alejé de la mayoría de los parientes después del matrimonio. Las amigas eran pocas. Y nadie quiere que una aparezca con la maleta en la mano contando una historia así. En el fondo, solo pensaba en que me quedaba. Y el único lugar que me vino a la mente fue la casa de mi suegro. No me enorgullece la forma en que llegué, con una mochila en la espalda, el rostro abatido y un silencio que cargaba más dolor que cualquier palabra. Toqué la puerta y él tardó en atender. Estaba débil. El tratamiento ya le estaba pasando factura. Cuando me vio, sus ojos se agrandaron por un instante. No preguntó nada. Solo abrió la puerta despacio e hizo un gesto con la mano, como diciendo, entra. Esta también es tu casa. Me senté en el sofá y me derrumbé. Él esperó. Cuando logré hablar, solo dije, Borja me echó. El viejo respiró hondo. Y por primera vez desde que lo conocí, vi odio en sus ojos. No vale ni lo que come, murmuró, con la voz débil, pero firme. Y es mi hijo. Duele admitirlo. Pero es verdad. Nos quedamos en silencio unos minutos. Parecía buscar las palabras adecuadas. Tú cuidaste de mí cuando nadie más apareció. Ni él. Ni los hermanos. Ni vecinos. Nadie. Fuiste tú quien me sostuvo la mano, quien me ayudó a levantarme de la cama cuando el cuerpo ya no respondía. Te volviste mi hija. De verdad. Lo miré, sin saber qué decir. Tienes un lugar aquí, continuó. Mientras yo respire, no vas a terminar en la calle. Pero, esta casa es tuya. Y los hijos, que vengan. Si tienen el valor de mirarme a los ojos. Ya les dejé todo claro. Tú cuidaste de mí. Ahora me toca a mí cuidar de ti. El día de la muerte de mi suegro llegó sin estruendos. No hubo drama. Ni último suspiro. Simplemente, no despertó. Aquella mañana, como de costumbre, fui a su cuarto con una bandeja de café. Me extrañó la calma del ambiente. Normalmente tose, llama o se queja del ruido de la calle. Pero esa vez, estaba en silencio. Tan en silencio que daba miedo. Apoyé la bandeja sobre la cómoda, le toqué el hombro, y lo entendí al instante. El cuerpo aún estaba tibio, pero el tiempo ya no corría más allí. Cerré sus ojos con la punta de los dedos. Se fue sin dolor. Y sin nadie más cerca, excepto yo. No lloré en el momento. Ni después. Tenía que resolver todo. Llamar al médico, avisar a la funeraria, organizar los papeles. Hice todo como él lo habría hecho, con practicidad y orden. Era el mínimo de dignidad que podía darle a alguien que siempre me trató con tanta. El velorio fue pequeño. Los hermanos de Borja aparecieron con cara de estar allí solo porque no podían evitarlo. Murmuraban entre ellos, evitaban cruzar miradas conmigo. La amante de Borja se quedó en el coche. Al menos tuvo esa decencia. Y Borja. Él llegó al final de la ceremonia, sin mirar a nadie a los ojos, con gafas oscuras como si aquello fuera un desfile. No se acercó al ataúd. Solo se quedó en un rincón, revisando el celular, impaciente. Nuestras miradas se cruzaron justo cuando yo entregaba una flor a la gente de la funeraria. Él se acercó. Se detuvo a medio metro de distancia y dijo, en un tono que solo yo pude oír, ¿y entonces? ¿Feliz ahora? Pestañeé, despacio. ¿Cómo dices? Conseguiste lo que querías, ¿no? Te pegaste a él hasta el final. Cuidaste como una santa. Y mira, el viejo finalmente murió. Lo miré.
No había remordimiento, ni dolor, ni siquiera vergüenza. Solo un tipo de desprecio que llevaba años fermentando. ¿Estás insinuando que yo? Yo no insinúo nada, interrumpió, con una media sonrisa. Solo me parece curioso. Él empeora, tú te mudas aquí, y pocos meses después, adiós, papá. Eres un cobarde. Se acercó más. Su aliento olía a vino. Y tú eres buena actriz. Pero se acabó el escenario, Alba. La máscara va a caer. Disfruta estos últimos días en esta casa. Porque pronto, todo esto va a volver al nombre correcto. Di un paso atrás. Los hermanos fingieron no oír. Pero uno de ellos soltó una sonrisa contenida, casi satisfecha. Como si todo aquello fuera una obra cuyo final ya estaba escrito. No respondí. No valía la pena. Volví al banco donde estaba y esperé el resto de la ceremonia en silencio. El cuerpo fue enterrado con la dignidad que merecía, aunque rodeado de gente que ni siquiera merecía estar allí. Después de que todo terminó, regresé sola a casa. La casa que yo mantenía limpia, organizada, viva. La casa que ahora parecía resonar con su ausencia en cada rincón. Me senté en el sofá, miré el reloj en la pared y, por primera vez en semanas, respiré hondo sin prisa. La citación llegó un jueves. Un abogado, en tono formal, pidió mi presencia para la lectura del testamento de mi suegro. La misma invitación fue enviada a Borja, a su hermano y, para mi sorpresa, o no, también a la amante, que ahora ya asistía a reuniones familiares como si formara parte del inventario. Llegué al despacho con el mismo vestido que usé en el velorio. Por elección. Quería que vieran que el luto seguía en mí, pero no la sumisión. Ellos ya estaban allí. Borja, con el rostro de quien ya ensayó la sonrisa de la victoria. El hermano, rascándose la barbilla como quien ya cuenta con el dinero en el bolsillo. Y la amante, bueno, ella estaba deslumbrante. Entró con tacones altos, labial rojo y una bolsa que costaba más que mi coche. Cuando me vio, no disimuló. Mira quién vino. La santa enfermera. ¿Vas a llevarte un frasquito de medicina como recuerdo? La ignoré. Ella se recostó en la silla, cruzó las piernas como si estuviera en el palco de un espectáculo y susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran, lo único que esa ahí se va a llevar de aquí es la basura. Si el viejo dejó algo podrido, es para ella. Borja se rió. Su hermano también. El abogado carraspeó y pidió silencio. Se sentó, abrió el sobrelacrado y empezó la lectura. La amante puso los ojos en blanco. Vamos, que tengo una reserva a las 2. El abogado leyó con calma. Y las primeras palabras ya borraron la sonrisa de Borja. Declaro, de libre y espontánea voluntad, que todos mis bienes, casa, cuentas bancarias y demás posesiones, serán dejados a Alba. El silencio cayó como una puerta de hierro. ¿Perdón? Interrumpió Borja, ya de pie. El abogado ni levantó la mirada. Alba, quien en los últimos meses fue más hija que cualquier otro miembro de esta familia. La única presencia constante en mis últimos días. La única que estuvo a mi lado con afecto, sin esperar nada a cambio. Esto es una broma, dijo el hermano, con la voz alterada. Debía de estar drogado cuando escribió eso. La amante se levantó despacio, con los brazos cruzados, y encaró al abogado. ¿Estás seguro de que ese papel es verdadero? Porque parece que alguien fue muy lista. Borja pateó la silla hacia atrás. Esto es un absurdo. Ella lo envenenó con dulzura. Le lavó el cerebro. Ese testamento está manipulado. El abogado no reaccionó. Está registrado, firmado y reconocido en notaría, con 2 testigos. Y más, fue la voluntad expresa del fallecido. Nadie puede impugnarlo. Entonces entregó una caja a los 2 hermanos. Dentro, había apenas una carta escrita a mano. La leí antes de que pudieran romperla. A mis hijos, les dejo lo que construyeron conmigo, nada. Porque no construyeron nada. Y porque el dinero que se va con gente sin carácter, nunca regresa con gratitud. La lealtad no se compra. Y tampoco se hereda.
El hermano de Borja arrojó la carta sobre la mesa. La amante quedó sin palabras, lo cual fue casi un milagro. Bueno, dijo ella, tratando de recuperar la postura, por lo menos ahora puedes vivir en ese mausoleo con los recuerdos de tu viejo. Aprovecha y planta una huerta con lo que te queda de dignidad. Sonreí por primera vez. Mejor vivir entre los recuerdos de quien me amó, que entre gente que solo sobrevive colgada del dinero ajeno. Borja vino hacia mí, con los ojos inyectados. ¿Tú crees que ganaste? Esto no se va a quedar así, Alba. Me levanté, tomé mi bolso y, antes de salir, lo miré a los ojos por última vez. No creo que gané. Yo sé. Tú perdiste a tu padre, y lo poco que te quedaba de vergüenza. Me di la vuelta y me fui, con lo único que nunca estuvo en el testamento, la conciencia limpia. Después de que todo se resolvió, ya no había nada más que necesitara decir. Ni a Borja. Ni a nadie. Lo que se había hecho hablaba por sí solo. Lo que me quedaba ahora era vivir. No para demostrar nada, sino porque, finalmente, podía. Hice lo que debía hacerse, organicé la documentación, revisé los contratos, regularicé los registros de la casa. Con la misma calma con la que cuidé de mi suegro, cuidé de lo que él me confió. Y eso me bastaba. Algunos conocidos intentaron acercarse de nuevo. Gente que nunca me envió un mensaje cuando Borja me echó, pero que ahora venía con palabras demasiado dulces para quien nunca supo escuchar. Mantenía la cortesía, pero ya no abría más puertas por educación. Aprendí que ser buena no significa estar disponible. Un día, me senté con un bolígrafo en la mano y tomé la decisión que venía madurando desde antes del final. Llamé a la dirección de un hospital público de la ciudad y pedí una reunión. Desconfiaron. Dijeron que me recibirían sin compromiso. Fui al día siguiente. No llevé abogado ni asesor. Llegué sola, como hice todo en la vida. Entré en la sala de dirección con una carpeta discreta y dije lo necesario: quiero donar parte de lo que recibí. Para el área geriátrica. El director arqueó una ceja. ¿En nombre de alguien? En nombre de nadie, respondí. Sin placas. Sin publicidad. Solo quiero que este dinero ayude a quienes no tienen a nadie que se quede hasta el final. Él se quedó en silencio. Asintió con la cabeza. Nada de palmadas en la espalda. Nada de gratitud performática. Y era exactamente así como yo quería. Al día siguiente, transferí el valor. Una cifra que marcaría la diferencia durante años en ese hospital. Salí de allí con la certeza de que mi suegro lo aprobaría. Y más que eso, que lo entendería. Del resto, volví a ocuparme de la vida. La mía. Empecé a trabajar en un proyecto que había dejado guardado años atrás: montar un pequeño centro de apoyo a ancianos y cuidadores. Gente como yo, que sabe lo que es levantarse cada día para cambiar una curación, preparar comida blanda, acompañar una consulta, escuchar sin prisa. Gente que carga el final de otros como responsabilidad. Y mientras tanto, el mundo siguió girando. Borja se convirtió en lo que siempre temió ser: irrelevante. Ya no se lo mencionaba en ninguna conversación. Sus amigos lo evitaban, algunos por vergüenza, otros por conveniencia. El apellido, antes asociado al respeto de su padre, se volvió motivo de comentario despectivo en los pasillos del club. Seguía en la ciudad, pero como una presencia apagada, la sombra de alguien que nunca tuvo luz propia. Yo, por otro lado, comencé a recibir invitaciones para dar charlas, compartir mi experiencia, participar en debates sobre el envejecimiento digno. Nunca acepté todas, pero asistí a algunas. No por vanidad, sino porque, a veces, alguien necesita oír lo que nadie se atrevió a decir: la dignidad no se hereda. Se conquista. Esa era la frase que repetía. No como lección, sino como testimonio. Porque al final de todo, lo que me mantuvo de pie no fue la herencia, ni la victoria. Fue la verdad que siempre estuvo conmigo, incluso cuando nadie más lo estuvo. Y fue por eso que, cuando me preguntaron si no guardaba rencor, solo respondí: no. Quien camina con rencor carga con alguien que ya debería haber sido olvidado.
Cerré el portón de mi casa esa noche con la llave que ahora era solo mía. Sin ruido, sin alarde. Simplemente giré la llave, entré, y seguí adelante. Porque cuando la última palabra es tuya, no necesita ser fuerte. Solo necesita ser definitiva. Al final, quien rió último ni siquiera necesitó levantar la voz. Alba se quedó con todo, pero no porque persiguiera bienes, sino porque se quedó cuando todos le dieron la espalda. ¿Y los demás? Bueno, cada uno cosechó exactamente lo que sembró. ¿Te gustó esta vuelta del destino? Entonces suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí la justicia puede tardar, pero cuando llega, es como nos gusta, con sabor a revancha bien servida.